Decía que hoy tenemos una buena oportunidad de poder disfrutar de la cena y de pronto reconciliarnos con el Señor por alguna cosa que de pronto hemos hecho. Hoy es un buen día para hacer eso. Antes de abrir la Biblia, ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, este es el último tema de profecías en tiempo real y yo pido, Señor, que como cada noche también hoy nos ayudes. Danos autoridad para abrir tu palabra y que podamos entender el propósito que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en tu nombre. Por amor de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Verso 14 en adelante. 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Naranjal. En primer lugar aparece la palabra hermanos, la Odisea. Ahora, con el permiso de ustedes, esta es una palabra compuesta. Laos, que significa pueblo, y dije, que significa juicio. Literalmente diría pueblo juicio. De manera idiomática diría pueblo del juicio, o pueblo que anuncia un juicio, o pueblo que comunica un juicio, pueblo que habla de un juicio, que anuncia al mundo un juicio. Y esto es relevante con la iglesia que le toca vivir en este periodo. Dios ha colocado en nuestras manos el evangelio puro de Dios para comunicar salvación al mundo, para que la gente conozca el camino correcto para salvarse. Y nosotros, hermanos, no anunciamos un evangelio cualquiera, anunciamos un evangelio de amonestación. Anunciamos un evangelio de arrepentimiento. Anunciamos un evangelio de preparación para la segunda venida. Y Dios ha colocado todo eso en las manos, en el corazón, en la mente de esta amada iglesia. Nosotros no anunciamos un mensaje cualquiera. Nosotros no tenemos un mensaje trivial. Nosotros no anunciamos un mensaje filosófico.
Nosotros anunciamos el mensaje de la verdad pura como está en la bendita palabra de Dios. Por eso somos un pueblo especial para Dios. Pueblo que anuncia un juicio, pueblo que anuncia una verdad, pueblo que anuncia el juicio que Dios está haciendo antes que Cristo venga en las nubes de los cielos. Esta es la verdad para la iglesia que le toca vivir en este tiempo. ¿Qué más dice? Dice la palabra de Dios también: he aquí el amén. ¿No? Yo voy a pedir a mi esposa que venga. Ella tiene mejor letra que yo. ¿No? Aquí, hermanos, aparece un nombre sui generis para Cristo: el amén. ¿No? En toda la Biblia, este es el único lugar donde aparece este nombre aplicado directamente a la persona maravillosa de Cristo Jesús. He aquí el amén. He aquí el amén. Por eso, cuando usted toma la palabra amén, usted tiene que estar consciente de su significado y del uso que usted le pueda dar a esta palabra. Así que no es asunto tan fácil de ir diciendo por allí amén a todo lo que uno dice. Porque cuando tú dices amén, estás diciendo que en el nombre de Cristo así ocurra contigo. Si no lo haces, querido, es mejor que no tomes el nombre amén, porque estás tomando el nombre de Dios, y el nombre de Dios es santo. Pero si vas a tomar el nombre o la palabra amén para cumplir un propósito, alabado sea el nombre del Señor. Pero si solo tomas amén para alguna cosa trivial y luego no vas a cumplir, ten en cuenta que esto es tomar el nombre de Dios y hacerlo trivial, sin sentido en la vida. Por eso de ahí la palabra amén no es una palabra común. Por eso cuando alguno afuera se burla de otro diciendo allá va el amén, estos no saben lo que están haciendo. Estás directamente insultando el nombre santo de Dios que está en el reino de los cielos. La próxima vez que uses la palabra amén, ten cuidado sobre qué y para qué. No lo uses para asuntos comunes, solo para afirmar aquello de lo que tú estás seguro que vas a cumplir. ¿Qué más dice la Biblia? La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Entonces, colocamos la palabra allí: yo conozco tus obras. A esta iglesia le conoce dos tipos de obras. Por un lado, el frío; por el otro lado, el caliente; y por cierto, la tibieza, ¿no? Estos dos son extremos. Préstenme. Estos dos son extremos. Mira, el frío y el caliente. Entre medio de estos dos está el tibio. El testigo fiel y verdadero dice: ojalá fueras frío. Porque para Dios, querido, no es ningún problema resucitar a uno que está espiritualmente muerto. Porque Dios tiene el poder de poder traerlo a la vida de vuelta. Para Dios no es ningún problema aquel que espiritualmente está fervoroso,
Él puede poner el poder de su espíritu y hacer que tu espiritualidad pueda ser para la gloria de Dios. Pero entre estos dos está el tibio. El tibio no es aquel que va hacia alguno de estos dos extremos. Se mantiene intermedio. Y se consuela diciendo que es rico. Que es rico. Que no tiene necesidad de nada. Que no le hace falta nada. Conoce doctrina. Tiene muchos años en la iglesia. Tiene mucha experiencia. Conoce mucho de la literatura cristiana. Este es rico, dice la Biblia. Y realmente, hermanos, no hay ninguna iglesia sobre la tierra que tenga tanta riqueza espiritual como la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra. Más allá de la Biblia, Dios, adicionalmente a la Biblia, nos ha dejado el espíritu de profecía. El consejo inspirado. Para que si no puedes entender lo que la Biblia dice, por lo menos tengas más luz a través de los escritos. Esta iglesia es rica, espiritualmente, doctrinalmente. Podríamos decir que a esta iglesia no le hace falta más nada. En cuestión de doctrina conoce todo. Mire, yo he dicho esta semana aquí, en el pasado se solía decir de nosotros, con un adventista del séptimo día, no te cruces, porque este conoce la Biblia al derecho y al revés. Porque tenemos 28 doctrinas sustentadas en la Biblia. Conocemos todo lo que concierne a profecías. Y realmente esta iglesia espiritualmente y doctrinalmente es rica. Y puede decirse que no le hace falta nada. Allá en la universidad, cuando estábamos en la teología, en el pregrado, nos tocaba hacer el informe los martes. Y cada uno tenía que dar su informe cómo les fue en la semana. Y cada uno decía, a mí me fue bien, a mí decía el otro, la iglesia me trató bien, el otro decía, a mí la iglesia me dio mi pasaje. Y en fin, cada uno relataba lo mejor que le pudo haber ocurrido ese fin de semana. Pero de pronto, al final del aula, se levantaron dos muchachos y dijeron, pastores, a nosotros nos fue espectacular esta semana. Y todos volteamos para ver qué milagro había ocurrido con estos muchachos. Y cuando el profesor preguntó, ¿y qué fue lo espectacular que les ocurrió? Y esto fue lo que ellos dijeron. Nosotros, este fin de semana, hemos tenido un encuentro con dos testigos de Jehová y lo hemos hecho papilla, pastor, con la Biblia. Mira, querido, la doctrina Dios nos ha dado, no para hacer papilla a nadie, sino para que lleves agua de vida, agua de salvación. Para que la gente conozca el modo, la manera, la forma, cómo Dios quiere salvarnos antes que Cristo venga por segunda vez en la nube de los cielos. Dios no nos ha dado la doctrina para ufanarnos de nada. Pero te digo una cosa. ¿Por qué el testigo fiel le dice, ojalá fueras uno de los dos? Porque los tibios creen que lo han alcanzado todo. Creen que lo tienen todo. Que no falta nada, absolutamente nada en sus vidas. Por eso son intermedios.
Por eso solo vienen a un culto de mañana. Y después por la tarde ya no vienen. Porque espiritualmente dice, ya no necesito nada más. Yo le llamo a esto adventistas del mediodía o de la senda del medio. Porque creen que solo un culto es suficiente. Pero querido, tú no vienes al templo por un culto. Yo entiendo que vienes para adorar al Dios vivo que está en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Y si vienes a adorar, la adoración no es un mediodía, la adoración no es un culto, la adoración no es venir cuando quieras, la adoración no es venir como quieras, a la hora que quieras. La adoración para Dios es 24 horas. Es decir, de puesta a puesta del sol, querido. No te sirve. No te sirve un culto de mañana. Para Dios somos todo o somos nada. Con Dios no es en intermedia, querido. En la cruz Jesús murió completo, total, para darnos salvación. Allá en la cruz Jesús no fue intermedio. La Biblia dice, Cristo entregó todo y nos amó. Y nos amó. Pero los tibios se contentan. Tengo doctrina, tengo el espíritu de profecía, no me hace falta nada. Pero te digo, la doctrina sin el dueño de la doctrina no tiene sentido. Solo la doctrina tiene sustento, tiene sentido cuando nos apasionamos por la persona maravillosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la doctrina tiene sentido. Entonces la Biblia tiene sentido. Entonces los mandamientos tienen sentido. Entonces el espíritu de profecía tiene sentido. Entonces las cosas, la fe, la oración, los cantos, todo tiene sentido. Si no es letra muerta, querido. Teóricos hay muchos. Los que profesan piedad son pocos. Por eso el testigo fiel les dice, pero tú dices que eres rico, que no tienes necesidad y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo. Mira, querido, a Dios no le engañas aparentando aquello que no somos. O somos cristianos sinceros de verdad y amamos, adoramos, nos apasionamos por el que dio su vida por nosotros. O simple, querido, no sirve tratar de engañarnos a nosotros mismos, que con un culto de mañana y a la hora que quiero, yo puedo ser salvo. Con Dios las cosas no son así, amigo. Con Dios son todo o nada. El otro día estuve en un púlpito, en otra iglesia que no es Naranjal. Aquí no, aquí todos son gente correcta. Me dieron el púlpito como ahora. Empecé a predicar, estaba como 20 minutos ya predicando, y entonces apareció una hermanita y al final entró por la puerta rápidamente con su taco 11, y se sentó ahí en el último banquito de atrás. Apenas se sentó, comenzó. Querido, ¿para qué vienes así? No, mira, no te estoy corriendo, pero digo, si vienes a adorar, dale lo mejor a Dios. Trae lo mejor para el Señor. El otro día estuve pasando por una calle, 6 de la mañana, iba a un encuentro de líderes como ahora, y de paso hoy nos atendieron bien, José. Tú te perdiste, ¿ah?
La barrera es alta ahora. Y fui temprano a la reunión de líderes. Y entonces pasé por una calle y estaban cantando un canto, ¿no? La segunda venida. Yo dije, mis hermanos adventistas salieron del cuadro. 6 de la mañana alabando el nombre. Bendito seas tú, Señor. Pero cuando me acerqué eran evangélicos. Y el pueblo adventista. Perdonen, hermanos, pero ¿sabes? Se está haciendo una costumbre venir a la hora que nosotros queremos. La adoración con Dios no es así, querido. Aquí debiéramos venir por lo menos 8 de la mañana. Alabar el nombre del Señor. Porque yo soy necesitado de Cristo. Porque tengo doctrina, pero sin el dueño de la doctrina no es doctrina. La doctrina solo tiene sentido cuando amo al dueño de la doctrina. Lo otro es letra muerta, querido. Ojalá que podamos romper la costumbre. 8 de la mañana, el templo lleno. ¿Sabes qué hacen los hermanos de aquí del otro lado de Mega Plaza? La Alianza Cristiana. Ellos el día domingo tienen 4 cultos solo en la mañana. 7 de la mañana su templo está lleno. 9 de la mañana su templo está lleno. 10:30 el templo. A las 11 de la mañana el templo está reventando. 4 cultos. Y aquí, el pueblo que tiene la verdad, el pueblo que tiene de todo. Yo soy rico, no tengo necesidad de ir al templo muy temprano. Además es sábado. El otro día tenía que hacer una reunión, 2 de la tarde, la puerta bien cerrada. No es Naranjal, ¿no? Aquí no he hecho reuniones. Llamé al diácono. Oye, hermano, tengo que abrir la puerta, acá está el pueblo. Ah, pastor, no moleste, deje descansar. Hoy es santo sábado, reposo para mí. Estoy descansando, es el único día en la semana, pastor. Mira, el sábado es reposo, entiendo. Pero Dios nos dio para comunión con Él, para reponer fuerzas espirituales, para renovar nuestra mente carnal, para buscar el poder de su espíritu. Yo digo, tú eres miserable, cuitado, pobre, ciego y desnudo. Oiga, mira, Dios es tan misericordioso, extremadamente misericordioso. Denuncia el pecado, pero no nos deja en la incertidumbre, no nos abandona. Mira lo que hace, mira lo que dice. Yo te aconsejo, mira la manera de Dios. Yo te aconsejo. Oiga, ni siquiera Dios dice yo impongo, o yo te coacciono, yo te obligo. Deja la condicional para que tú elijas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Así que vaya a la pizarra, señora Emma, ponga la palabra oro. Oro refinado. Oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas. La segunda palabra, vestiduras blancas. Y la tercera dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas, mira. Dios denuncia nuestro pecado. Como dije anoche, si yo fuera Dios, te agarraría del cuello a Adán y le hubiera dicho, fuera del Edén, transgresor, largo de aquí. Pero Dios no es así, querido. Mira la manera de Dios. Yo te aconsejo, oiga, ¿qué más misericordia de Dios quieres? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Y qué es el oro refinado en la Biblia? ¿Qué es el oro refinado? Es la fe pura en Cristo, hermanos. ¿Qué es el oro? Es la fe pura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la fe que este pueblo debe construir, no en las personas,
no en los seres humanos, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra fe debe estar colocada en la persona maravillosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta fe trasciende este mundo, nos permite salir firmes, sólidos en las pruebas de esta vida. Pero cuando colocamos la fe en las personas, en los líderes, en las personas, en los seres humanos, y ellos caen, y ellos nos defraudan, y entonces la fe se hace añicos, se estrella contra las pruebas de esta vida, y no tenemos nada. Pero cuando tenemos a Cristo, las pruebas pueden venir, las pruebas pueden llegar, pero en Cristo yo permanezco, porque la justicia de Cristo es suficiente para salvarme. Amén, hermanos. Luego dice la palabra, vestiduras blancas, la justicia de Cristo imputada, colocada en favor del hombre pecador. Fíjate hasta dónde llega Dios. Sabiendo que el hombre pecador estaba condenado a morir, Él colocó la justicia, imputó la justicia de Cristo, el sacrificio expiatorio. Y Cristo en la cruz fue víctima y sacerdote al mismo tiempo. Es decir, Él mismo colocó su vida, Él mismo se ofreció para salvarnos y darnos libertad de elegir. Fíjate, libertad de elegir aún a pesar de todo eso. ¿Qué más quieres que haga Dios contigo? ¿Qué más necesitas que Dios haga por ti, querido? Él ofrece justicia. Y la justicia de Cristo me permite prepararme, estar listo para el día cuando Cristo venga en la nube de los cielos. Amén, hermanos. Y finalmente le dice colirio. El colirio representa la presencia del Espíritu Santo en la vida del adorador. ¿Sabes? Yo tengo un sermón que se titula El otro país no descubierto, para hablar del Espíritu Santo. Mira, nosotros somos un poco contrario al propósito de Dios. Oramos, Señor, porque me dé salud. Señor, cuida a mi familia. Señor, dame trabajo, dame más bendiciones, dame más esto, más lo otro, más aquello. Y oramos por todo, pero con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo? ¿Sabes? Tenemos miedo de buscar el poder del Espíritu Santo. Porque el día que el poder del Espíritu Santo llene nuestra vida, seremos como fuego sobre el rastrojo para alcanzar el Evangelio, y entonces Cristo volverá en las nubes de los cielos. Jesús dijo, Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto este mundo no cree en mí. ¿Cuántas veces orás por el Espíritu Santo? El otro día alguien dijo, pastor, yo fui a orar por alguien y al día siguiente se murió. ¿Por qué, pastor? Tal vez es motivo de examinar tus propias vidas. Porque a la verdad Jesús dijo, si pusierais vuestras manos sobre los enfermos, sobre los leprosos, y agarrarais serpientes, y el veneno mortífero de la serpiente no te hará daño. Estaba hablando del poder del Espíritu Santo actuando en la vida de la persona. A ver, vaya ahora, cuando salga de aquí, ponga su mano sobre un enfermo, a ver si no se muere más rápido. No digo que no tengas el Espíritu, no me juzgues mal. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios desea que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Solo el que esté completo en el Espíritu Santo atravesará la última escena de esta vida, y entonces verás a Cristo viniendo en la nube de los cielos. A esta iglesia no tiene ningún reproche el testigo fiel. No tiene ningún reproche. A las otras sí les decía, ¿no? A esta no. Solo lo anima, arrepiéntete. Y como te dije anoche,
lo más complicado para el ser humano es arrepentirse. Es aceptar que necesitas del poder maravilloso de Cristo Jesús. La semana antepasada yo estuve en Chimbote y me llevaron para un centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. Muchachos jóvenes que no pasan los 17 años, consumidos por el alcohol, consumidos por las drogas. Y muchachos con una buena presencia. Muchachos con una buena presencia. Cuando los miras, uno siente una pena profunda. ¿Cómo un muchacho de 17 años echó a perder sus sueños, sus objetivos, sus metas, solo por cuestión de apenas minutos, cuando los sueños se van en el humo? El otro día pasé por el parque como a las 7 de la noche o 10 de la noche, después que dejo el carro. Encontré un grupo de muchachitos ahí echando humo por las narices, que no pasan los 15 años. Entonces yo fui para ese centro de rehabilitación. Les conté mi testimonio, cómo a mí Jesús me ha cambiado, cómo a mí Jesús me ha transformado. Yo no tenía idea, ni siquiera soñaba ser pastor. A mí Jesucristo me ha cambiado. Les conté. Y yo dije así: tú no vas a ser sanado a menos que reconozcas que eres drogadicto o alcohólico. Si no lo haces, tú no vas a ser curado, querido. Tú no vas a ser curado. Porque el día que uno reconoce, acepta que el poder de Dios es suficiente para salvarnos, solo cuando aceptas y reconoces tu pecado, reconoces tu debilidad, estás listo para recibir a Cristo. Y entonces fíjate lo que viene: si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Querido, es un tremendo honor tener a Cristo en el corazón. Amén, hermanos. Pero el otro día cuando fui a un sepelio dije a la gente así: antes de no conocer a Cristo yo temía la muerte. Ahora no, querido. Que la muerte llegue cuando quiera. En Cristo ya somos más que vencedores. Amén, hermanos. Descansaremos por un poco de tiempo, pero Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos. Esto es bueno. Tener a Cristo, vivir para Cristo, es dormir tranquilo, no tener conciencias culpables, no tener zozobra. Es reconocer cada día que yo necesito ir a los pies del maravilloso Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo necesito cada día. Yo cada día me levanto temprano, voy a encontrarme con el Señor. Y luego mando los mensajes para los amigos que nos esperan en las redes sociales. Y es increíble cómo Dios cada día te habla y te da cosas nuevas de aquello que alguna vez ya pasaste leyendo por ahí. Hoy me estoy deteniendo y estoy buscando y estoy sacando cada cosa que el Dios nos da especialmente cada mañana. Yo esta mañana compartí con los líderes algo de esto así. ¿Quieres cenar con Cristo? ¿Quieres dejar la cena del medio? Yo te aconsejo que de mí compres oro, vístete de vestiduras blancas y colirio. Deja tu tibieza y decídete, o vas al frío o vas al caliente. Pero no te mantengas pensando que porque ya te bautizaste ya eres salvo para siempre. No es así, querido. La santificación
es día a día, es minuto a minuto, 365 días al año, ni uno menos ni uno más. Tú decides, ¿qué harás? ¿Te arrepentirás? ¿Volverás y dirás, Señor, hoy decido empezar todo de nuevo en Cristo Jesús? Amén, hermanos. Vamos para la parte histórica. Este periodo va desde 1844 y se extiende hasta el 2016 y se llama periodo del advenimiento o periodo del retorno o de la segunda, de la parusía. Amén, hermanos. ¿Desde cuándo va? Desde 1844 hasta el 2000. Amén. Mira, por esto es que vienen algunos, nos cuentan cosas y todos decimos amén. Yo puse a propósito esa fecha del 2016. Anoche expliqué claramente. Más del día y la hora nadie sabe, querido. Yo puse allá para ver si alguno dice, pastor, usted está equivocado. Y de verdad que estaba probándolos a ustedes. Para ver si alguno se atreve, solo porque el pastor lo dijo, amén, todo el mundo. Usted tiene que ser un escrito está. Así dice el Señor. Así fue como Cristo derrotó la tentación en el desierto. Escrito está, ¿no? Este periodo, hermanos, no va hasta el 2016. Este periodo concluye con la segunda venida. Y allí, no me preguntes en qué año vendrá ni qué hora vendrá. Porque la Biblia dice, más del día y la hora, nadie sabe. Nadie sabe. 1844, el gran chasco del movimiento adventista. No de la iglesia adventista, como dije anoche. Del movimiento adventista. Porque en 1844 no existíamos como iglesia. Solo existía el movimiento adventista, o en el mejor de los casos, el movimiento milerista. En 1844, Frederick Wetzler predica por primera vez la verdad del sábado. Mire, 1844, Frederick Wetzler predica por primera vez la verdad del sábado. 1850, aparece el nombre adventista en la Review and Herald. 1850, aparece el nombre adventista en la Review and Herald. 1852, aparece la segunda revista adventista, el Your Instructor, o el instructor para los jóvenes, ¿no? La revista para jóvenes. 1852, Your Instructor, o la revista para jóvenes, ¿no? 1855, se establece la primera casa publicadora adventista, que luego más tarde se quemó. Y si usted me pregunta por qué se quemó, porque ellos fueron al contrario del propósito del Señor. Dios había dicho que esta imprenta solo debiera servir para imprimir libros con contenido cristiano. Ellos, queriendo ganar dinero, comenzaron a imprimir libros con contenido humano, con panteísmo. Y como no hicieron caso, la imprenta, la casa se quemó.
La casa se quemó. 1860 se elige el nombre Adventista del Séptimo Día. 1860. Hace un poco atrás, unos meses atrás, se cumplió 160 años desde el día en que se eligió el nombre Adventista del Séptimo Día. Y curiosamente, este nombre fue propuesto por un simpatizante de la iglesia. Ahí estaban discutiendo, como aquí, ¿no? Estaban discutiendo, ¿cómo nos vamos a llamar? Algunos proponían que nos llamemos Carne Santa, otros la Vara de David, otros la Puerta Cerrada, ¿no? Otros la Puerta de Sión, y así, habían diferentes nombres. Y cuando le consultaron a Elena y dijeron, ¿qué opina de todos? Y Elena dijo, ninguno de esos nombres responde al propósito que Dios quiere para esta iglesia. Y cuando le consultaron por el nombre Adventista del Séptimo Día, dijo, ese es el nombre que identifica el propósito de Dios, las doctrinas que creemos, y como pueblo de Dios debemos identificarnos en el mundo. Y a partir de 1860 nos comenzamos a llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1863 se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día con 2 asociaciones y apenas 3.500 miembros. ¿Cuándo aparecemos como Iglesia Adventista? 1863. Repitan, ¿cuándo? 1863. ¿No? ¿Cuántas? 2 asociaciones y 3.500 miembros, ¿no? Mire, ¿no? Por eso Apocalipsis 10 les decía, es necesario que vuelvas a predicar de nuevo, ¿no? A partir de este momento, recién en el contexto político, religioso y del mundo, somos reconocidos como iglesia organizada adventista del Séptimo Día. ¿Está bien? En 1863, Elena de White recibe la visión de la Reforma Pro Salud. ¿Qué recibe? La visión acerca de la reforma. ¿Qué decía Elena? El tabaco produce cáncer, el café produce cáncer, el consumo de carnes produce cáncer. 100 años después, hoy en nuestro siglo, las Naciones Unidas dicen, el tabaco produce cáncer, el tabaco produce esto, el café produce esto, y las carnes son el factor desencadenante para todo tipo de cáncer. Pero ya Elena de White, a través de Dios, en 1863 hablaba de la Reforma Pro Salud. ¿Quién le hizo caso? Nadie. ¿Quién le hace caso en la actualidad? Tampoco. En 1866 se crea el sanatorio de Battle Creek. 1866 se establece el sanatorio de Battle Creek, ¿no? En Michigan, Estados Unidos, ¿no? Que más tarde se quemó. Usted me pregunta por qué se quemó. Porque Kellogg, el doctor Kellogg, que dirigía el sanatorio, comenzó bien, pero en la medida que iba internándose en el tema de la salud natural, se volvió panteísta. Se le animó una y otra a deponer sus posturas, sus enseñanzas. No quiso. Entonces, como no quiso, Dios no pudo evitar el castigo. Y el sanatorio se quemó. Y de pronto Kellogg nunca más volvió a la iglesia. No se arrepintió y desapareció en la historia. A 1874 aparece la tercera revista adventista, Señales de los Tiempos, Signs of the Times, Señales de los Tiempos. 1874, Señales de los Tiempos. Y 1888
el tema, el debate, ¿no?, de la justificación por la fe, ¿no? Por John Ernst y Warner, ¿no? Muchachos que por primera vez comenzaron a explicar que el hombre es justificado por la justicia en Cristo Jesús. Y claro, como hasta entonces no se conocía esos temas, solo se conocía la segunda venida, acerca del sábado. Y cuando estos muchachos comenzaron a predicar, los pilares de la iglesia se levantaron y se armó el conflicto en el tema de la justificación por la fe. 1874, en 1874, en ese mismo año, J.N. Andrews es enviado a Europa como el primer misionero del mundo. Como el primer misionero del mundo. A 1901 se termina de escribir el gran conflicto de los siglos. 1901 se termina de escribir el gran conflicto de los siglos. 2 de la mañana, Elena estaba escribiendo el último capítulo. Y él, cuando iba a cerrar el capítulo, Satanás vino con sus manos poderosas y comenzó a presionar aquí, en su cuello. Y ella estaba muriéndose. Y en el último hálito de vida que le quedaba, en su mente comenzó a decir: la sangre de Cristo tiene poder sobre ti. La sangre de Cristo tiene poder. Y el poder del demonio se fue aflojando. Y ella dice: hasta que lo vi desaparecer en la tierra. Nunca Satanás podrá tocar a un hijo de Dios mientras permanezcas en el poder maravilloso de Cristo Jesús. Al día siguiente el conflicto estaba en la imprenta. Libro amado, libro odiado, libro olvidado por algunos de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el conflicto? No te pregunté si lo tienes, si lo has leído. Todo lo que estoy diciendo está ahí. 1914 surge la Primera Guerra Mundial. 1914, la Primera Guerra Mundial. Y con ella, la pretensión de los testigos de Jehová de que Cristo vendría en 1914. Y para ellos Cristo vino en 1914. Solo que cuando preguntas para ellos: ¿y cómo es eso de que Cristo ya vino? Dices que nosotros vemos la venida de Cristo con ojos de la fe. En otras palabras, para ver la venida tienes que ser testigo. Pero ese mismo año comenzó también la crisis para la iglesia adventista en Alemania con Kahnreich. Kahnreich acusó a la iglesia de que habíamos enviado a los jóvenes a la guerra, cuando el voto de la Asociación General reza de la siguiente manera: la iglesia en Alemania queda en libertad para decidir si van o no a la guerra. Yo creo que eso es justo, porque Dios nos ha dejado libertad de elección. Amén, hermanos. 1915, con 71 años de ministerio, Elena de White muere. Me parece que ella murió en el mes de julio, como hoy. Julio. Estoy bien, Delina. Ella murió en julio, ¿no? Y ella muere como adventista del séptimo día. Y se levantará como adventista del séptimo día para recibir su herencia e ir a la patria celestial con Jesús. Ella no murió como reformista, no murió como nada. Ella murió como adventista y así se levantará para recibir su herencia. 1918 termina la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, con un costo de 20 millones de muertos. Y mucha de esta guerra fue por instigación del sistema papal, de la bestia de Apocalipsis 13, que con sus intrigas provocó la Primera Guerra Mundial. Yo no tengo tiempo porque me hubiera gustado pasarte 2 o 3 videos
de lo que significó el papado en ese tiempo. Pero en otro día será. Así terminó la Primera Guerra. En 1925, la pretensión de los testigos de Jehová de que los héroes de la fe resucitarían allí. Y mandaron construir una enorme mansión en California, con cuartos para todos los héroes de la fe, para Abraham, para Isaac, para Sara, para Jacob, para todos los héroes de la fe. Porque ellos aseveraban que desde Adán hasta el último de ellos iba a resucitar en 1925. Vino 1925 y se fue, y ningún héroe resucitó. Porque los muertos en Cristo resucitarán en la mañana gloriosa, cuando Cristo venga en la nube de los cielos. Escrito está. Amén, hermanos. 1929, Benito Mussolini le devuelve las 44 hectáreas que corresponden a la ciudad del Vaticano, al Estado del Vaticano, porque Roma no es una ciudad, es un Estado dentro de otro Estado. ¿Ya? Hasta 1990 ellos no tenían un representante de América. Hoy tienen su representante, su embajador en el Vaticano. Pero no solo eso. Ayer, esta semana, el lunes, el papado acaba de nombrar a su vocero oficial al periodista norteamericano de la cadena Fox Sports para noticias del Vaticano como vocero. No. Es decir, el puente está tendido. Así, Benito Mussolini se encargó de que la herida mortal de la bestia cicatrizara. Así es. 1930, Estados Unidos entra en recesión económica. ¿Ya? La recesión de 1930 fue tan dura que muchos decían, no se levanta Estados Unidos. Pero nosotros sabemos que mientras esa nación permanecía bajo el poder del Señor, las bendiciones de Dios estaban con ellos, ¿no? Y Estados Unidos salió con el boom de bienes raíces, hasta la caída de las Torres Gemelas, en que la economía de Estados Unidos hace agua por todos lados. En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y claro, nuevamente, por instigación del clero, se inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Estados Unidos es arrastrado a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón bombardea Pearl Harbor. Y hasta ahora los estrategas se preguntan, ¿por qué Japón bombardeó Pearl Harbor? Nadie sabe. Pero el emperador Hirohito, al final del ataque, dijo, hemos despertado a un gigante dormido. Allí entró Estados Unidos a la guerra. Los aliados desembarcaron en Normandía, patearon de regreso a los alemanes, ayudados por los rusos, y Alemania quedó dividida en dos. Está la historia, hermanos. En 1945, Estados Unidos hace explosionar sus 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Enola Gay o Hola Muchacho fueron el nombre de las bombas atómicas que bajaron sobre Hiroshima y Nagasaki, y Estados Unidos se cobró la venganza de lo que le hicieron en Pearl Harbor. Desde allí Estados Unidos dejó de ser un cordero y comenzó a hablar como dragón, que hace y deshace como quiere a su antojo. Así terminó la Segunda Guerra Mundial, con el costo de 60 millones de muertos. 60 millones de muertos. Y muchos de estos murieron muertes absurdas, muertes sin sentido. En 1950 aparece una nueva generación, conocida como la generación del rock llano. Conocida como la generación del rock llano, o la generación de Elvis Presley. Y los padres
se contentaron diciendo, esta moda pasará. Lo que no sabían es que ese inocente bebé más tarde engendró al abuelo, el rock, el heavy metal, el rock black o el rock duro de los años 90. Y la moda no pasó. Y la moda no pasó. En 1960 aparece una segunda generación de unos greñudos, melenudos, mugrientos, sucios, que andan con chamarras, casacas, conocidos como los hippies. Dice que estos mugrientos no se bañaban porque protestaban contra sus padres opresores que no les dejaban libertad. Benditos sean los padres que no dejan a sus hijos actuar sobre cosas negativas, porque ustedes deben amar a sus hijos y mandarlos al reino de los cielos, no al infierno. Pero los melenudos estos andaban disque protestando contra sus padres y contra una sociedad que no los entendía. Y hasta el día de hoy hay algunos por ahí en moto y chamarra que andan todavía. 1969 el hombre llega a la luna. Bueno, si es que llegó, porque hoy estén puestos en tela de juicio si es que llegaron o no a la luna. Lo cierto o no, Neil Armstrong aquella mañana, cuando el sol salía en el horizonte, estaba sentado en la luna y al ver el sol, al ver la maravilla, el esplendor, no pudo más que decir esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Salmo 19:1. Y Neil Armstrong dejó ese salmo escrito en una lápida allí en la luna. ¿Cierto o no? Cuando Cristo venga, iremos a pasar revista a la historia, porque iremos al reino de los cielos, camino de 7 días y medio. 1970 comienzan a surgir los sindicatos en todo el mundo, y los sindicatos son obra perversa del enemigo para enfrentarse entre propios hermanos. 1989, la caída del muro de Berlín. 1990, caída del imperio ruso, por obra y gracia del papado también. Juan Pablo II fue el artífice para que la Rusia desapareciera. Mikhail Gorbachev, un hombre bajito, de 1,48 m, ¿no? Estaba ahí, y presionado por la recesión económica, no tuvo más remedio que decirle al mundo: Rusia, después de 70 años de comunismo, está quebrado. ¿Y a dónde creen que fueron a pedir ayuda? A los tan odiados yanquis americanos. Y claro, cuando no, Estados Unidos dijo: está bien, yo voy a ayudarlos, pero tú desapareces, yo quedo. Y ahí Estados Unidos ganó la guerra de las galaxias, ganó la guerra de todo, y se consolidó como el dragón que habla grandes. Es Apocalipsis 3. Otro día voy a venir para hablar de eso. Así, 2001, 11 de septiembre, caída de las Torres Gemelas. Desde entonces, Estados Unidos nunca ha vuelto a ser económicamente lo que fue en el pasado. Nunca. Y probablemente no volverá a ser. 2004, el tsunami en Sumatra, Indonesia. 492.866 muertos en apenas 10 minutos. Usted me pregunta: pastor, ¿por qué
esta cantidad, casi 250.000 de personas, murieron en 10 minutos. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué Dios es malo? Pero lo que no sabes es cómo la sociedad de estas islas viven ahí. Aquí, en estas islas de Sumatra, hasta el día de hoy, se practica la prostitución infantil. Se prostituyen niños o se venden niños pequeños. Y hay gente perversa que por el placer personal van a estos lugares solo por eso. Y Dios, en su infinita misericordia, no deja que las víctimas inocentes sufran. Eso es un anticipo de lo que será la segunda venida cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. 2011, tsunami de Japón. Una cantidad similar, en apenas 15 o 20 minutos, también fueron barridos. Ciudades enteras fueron barridas por el tsunami de Japón. 2014, el sismo de Chile. Y el sismo de Chile es histórico, no porque sea de Chile, sino porque ese sismo alcanzó 8.9. Y ese sismo modificó el ángulo de la Tierra. Y los sismólogos americanos dicen que los días y las horas se han acortado. Que el día no tiene 24, apenas tiene 18 horas. Debe ser cierto. Te levantas por la mañana, un par de cosas, mediodía, 1, 2 por la tarde, de noche. Te vuelves a dormir, te despiertas y apenas cierras el ojo, el gallo está cantando de vuelta. Solo para decirte que ya amaneció. Y se cumplió la palabra de Cristo cuando dijo: y en los últimos tiempos, los días y las horas serán acortadas por causa de los códigos. Cristo viene, hermano. Lo que no sepas, lo que no sabes, porque tal vez no te interesaste en eso, es que en esa mañana, a las 2 de la mañana, una ola gigante de 20 metros venía sobre Lima. Ya, los sismólogos americanos estaban a punto de dar la alarma para evacuar la Punta, Chucuito y todo el Callao, porque ellos iban a ser tragados. Pero los sismólogos dicen que cuando se aproximaba a las costas, como si una mano gigante desviara esas olas hacia Jamaica. Querido, mientras tú duermes, más allá de tu forma de vida, Dios cuida, Dios protege, te guste o no, Él te ama, Él protege a sus hijos, Él nos ama. Amén, hermanos. Más allá de cómo vivas, de quién seas o cuál sea tu pecado, Dios te ama. Te guste o no, así es la vida, querido. Dios te ama. Y 2016, el terremoto del Ecuador. Más de 1.000 personas fueron barridas sin tener oportunidades muchas veces de poder arrepentirse. Mira esto. Mira esto. Yo solo mencioné algunas cosas puntuales. Me olvidé de mencionar en 1964 el Vaticano II. Llevado a cabo por la Iglesia Católica. Allí, en 1964, pusieron a un viejito, Juan 23, porque estaban enfrentados con dos corrientes, la corriente de los rockeros y la corriente de los hippies, ¿no? Entonces la Iglesia Católica estaba enfrentada con un problema ético. Y como no sabían cómo enfrentar, pusieron a un viejito, Juan 23, y dijeron: vamos a poner a este viejito ahí para ver qué hacemos mientras tanto. Ese viejito le salvó la vida a la Iglesia Católica. Convocó al Vaticano II, y de allí salió la Iglesia Católica Romana remozada. Diríamos la zorra taimada, salió con más fuerza.
revitalizada y la herida no solo cicatrizó, sino se curó por completo. Cristo viene. No he mencionado los eventos que están ocurriendo, el Islam, no he mencionado lo que está ocurriendo en este tiempo. Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo viene. Cristo está viniendo en las nubes de los cielos. Y te guste o no, Jesús volverá. Lo esperes o no, Él regresará. Esto no se me ha ocurrido. Estos son los hechos que marcan la historia, y con razón a esta iglesia le dice: tú tienes un mensaje. Tú tienes que advertirle al mundo que yo estoy volviendo en las nubes de los cielos. En el pasado, nuestro santo y seña era Maranata. ¿Cuál era el santo y seña? Pero algunos con miedo, ¿no? Maranata, ¿no? ¿Qué significa? Cristo viene. Pero hoy ya no hacemos referencia a la segunda venida. Y como dije noches atrás, me da la impresión como que mi amada iglesia se acostumbró a vivir en el mundo. Despierta, querida iglesia, este no es nuestro mundo, estamos de tránsito. Allá en el cielo nos espera un hogar celestial.